buenos días, mis amigos de Depor Sin Límites. Y ya estamos en el segmento de Fisiosport Bala, donde hablamos sobre lo que es la importancia de la fisioterapia, la fisioterapia deportiva y la salud. El día de hoy tenemos un tema también muy importante como todos los sábados. Hoy vamos a hablar sobre las famosas hernias discales. Vamos a conocer un poco más qué son las hernias discales, cuál es su tratamiento, cómo debemos evitar irnos a una cirugía, ¿no? Y conocer un poco más cuáles son las características y síntomas de la hernia discal. Hoy ya tenemos una invitada, ¿no? Vamos a tener a la licenciada Melanie Rivadeneira. Ella es fisioterapeuta de la clínica Montepríncipe Salud, ¿no? Y obviamente va a estar con nosotros hoy día diciéndonos un poco más sobre lo que es la hernia discal. Vamos a conversar un poco y sobre todo lo último que tenemos en tratamientos en la clínica Montepríncipe para estas dolencias, sobre todo de una hernia discal. Bueno, y este segmento ya gracias a nuestros auspiciadores principales. Para ese molesto dolor, inflamación e hinchazón, FisioPlus Forte 2% Gel te ofrece un rápido y prolongado alivio para el día a día. Aplícalo frotando en articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. FisioPlus Forte 2% Gel, satisfacción por recuperarte. Venta sin receta médica. Muy bien, gracias a nuestros auspiciadores principales de nuestro segmento. Bueno, quiero ahora sí presentar a nuestra invitada del día de hoy, ¿no? La fisioterapeuta Melanie Rivadeneira. Ella es fisioterapeuta, como lo comentamos un momento, de la clínica Montepríncipe, ¿no? Bienvenida, Melanie, un gusto tenerte otra vez en nuestro programa. Y nada, vamos hoy día a comenzar lo que es las famosas hernias discales. Así es, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos. Primero, empezar con un poco de anatomía. Bien, ¿dónde es que se encuentra ubicada una hernia discal? Tener en cuenta, ¿no? Lo encontramos en la columna vertebral. Bien, miren, acá tengo una estructura del cuerpo vertebral. Bien, este es el disco y el núcleo pulposo, junto con la médula que va a lo largo de toda la columna y las raíces nerviosas que salen entre vértebra y vértebra. Muy bien. Esto digamos que es el disco normal, ¿no? Una vértebra normal. Vamos a ver a lo largo de la exposición cómo es que llega a transformarse en una hernia. Como vemos acá, está tocando ya una raíz nerviosa. Bien, para llegar a ese punto, a una hernia, para ello va a pasar por 4 etapas, 4 fases. Bien, la primera en la cual se da una etapa degenerativa. ¿Qué quiere decir? Que el disco, esto que ven acá, el disco va a perder lo que es grosor. Bien, este disco que va entre vértebra y vértebra, lo que va a hacer, va a amortigua las diversas cargas que puede haber, movimientos, etc. Bien, esa es la primera etapa. La segunda etapa viene a ser la etapa del prolapso. En esta etapa, acá tengo en imagen, bien, en esta etapa, que es el prolapso, hay una deformación del disco, ¿bien? Y el núcleo pulposo está invadiendo parte del disco. Acá se forma un pequeño pinzamiento. ¿Bien? En la segunda etapa, que es la extrusión, vemos que ya ha tomado casi por completo el disco, ¿bien? El disco vertebral, el núcleo pulposo. Pero todavía no sale. El núcleo se encuentra dentro del disco. La cuarta fase, la cuarta etapa, que es la etapa que le llamamos una hernia, un disco secuestrado, ¿bien? Aquí el núcleo pulposo sale por completo, invadiendo ya la raíz nerviosa, como ven acá.
¿Qué es lo que sucede con esto? ¿No? ¿En dónde se da la mayor carga? ¿En dónde podemos encontrar una hernia discal? Con mayor frecuencia se encuentra en la parte lumbar, lumbosacro, o en la parte cervical. ¿Bien? Muy bien, Emily. Sí, es muy importante saber, pues, ¿no? Que estas estructuras, pues, como lo has mencionado hace un momento, el disco, pues, una de las funciones principales, ¿no? Del disco es ser un amortiguador, ¿no? Y es un amortiguador de tipo cartilaginoso, ¿no? Donde internamente tiene un núcleo gelatinoso, ¿no? Por dentro y por fuera, obviamente, un anillo, una membrana fibrosa, que es lo que ayuda, pues, obviamente, a amortiguar las cargas en la columna, a transferir los pesos entre la columna cuando nosotros hacemos los movimientos, ¿no? Y eso obviamente con el tiempo también, eh, ya sea por alguna lesión, una mala biomecánica o un sobrepeso, pues obviamente conlleva que se vaya degenerando con el tiempo y vaya perdiendo esa hidratación, ¿no? Y obviamente vaya habiendo este aplastamiento, este tipo de fases que nos has comentado hace un momento, y obviamente llevando que este disco se comience a protuir, ¿no? A salir un poco de su cavidad normal donde está, ¿no? Y formándose las famosas herniaciones en la columna, ¿no? Muy bien, Mela. ¿Y cómo nosotros podemos realmente evitar un poco esta mala biomecánica, evitar esta alteración y por consiguiente una lesión a nivel del disco, ¿no? Bien, para ello existen, bueno, hay factores de riesgo, ¿no? De los cuales debemos evitar para llegar a una hernia discal, ¿no? Los cuales serían primero un estilo de vida, ¿no? Dentro del estilo de vida se encontraría una inadecuada nutrición, el tabaco, ¿no? Podría ser una vida sedentaria. Hoy en día, los teletrabajos, el trabajo en casa, hace que llevemos una vida sedentaria y no llevamos unas pausas activas, ¿no? El, el pararnos un momento, el estirarnos, elongarnos, dejamos de lado y es lo que causa también ciertas compresiones y dolores en la parte baja de la espalda. O, sí, otro factor sería también los cambios biomecánicos, bioquímicos naturales, ¿no? Estas son las degeneraciones, ¿no? Propias del desgaste, de la edad, ¿no? Y finalmente serían las malas posturas, ¿no? Evitar. Claro, claro, o sea, tienes razón. O sea, uno de los primeros, pues, causas o factores que van a interactuar, pues, que comiencen este tipo de alteraciones, uno obviamente tiene que ver con, como lo he dicho, con el sobrepeso, ¿no? Y el sobrepeso tiene que ver mucho con la mala alimentación, ¿no? Nos alimentamos mal, no nos alimentamos realmente con la alimentación adecuada, con la nutrición adecuada, obviamente excedemos el peso, y obviamente estas estructuras que se encargan de amortiguar o mantener un equilibrio de fuerzas en la columna comienzan a sobrecargarse, ¿no? Y causando una lesión. Otro factor de riesgo, como dices, es a veces los malos hábitos de no hacer un buen estiramiento, no descansar las horas adecuadas, ¿no? Estar en una posición mucho tiempo, hace obviamente que esta vértebra sufra este estrés mecánico de compresión y presión sobre la zona, que obviamente también va a causar procesos inflamatorios, dolor y alteraciones, ¿no? Entonces, y bueno, y eso va sumándose obviamente también los demás cambios bioquímicos propios de la etapa degenerativa de cada persona, ¿no? Porque con el tiempo también hay que pensar que con el tiempo también vamos perdiendo hidratación, nos vamos descalcificando, vamos perdiendo esa famosa, ese sostén, ese proceso de sostén del cuerpo, y obviamente estos discos comienzan obviamente a comprimirse un poco. Dime, Melanie, ¿y cómo podríamos, cuál sería realmente eh, la primera etapa o la primera visión como fisioterapeuta de cómo abordar el tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? Sabiendo que obviamente hay fases de lesión, una cosa es una pequeña inflamación, una discopatía simple, ¿no? En este caso, una protusión y pues más adelante ya una hernia en el núcleo pulposo que ya en lo común conllevan ya a cirugías, ¿no? O operaciones. Claro. Tener en cuenta que estas 4 etapas son etapas de fases inflamatorias, ¿no? En todo caso, el primer abordaje sería el frío, ¿no? El uso de compresas frías, tratarlo también va a haber un periodo, va a haber una etapa de dolor acompañado con la inflamación. Entonces lo abordaremos con el láser, el uso del magneto también para disminuir esa sensación de dolor,
¿no? Justamente en la clínica contamos con un magneto corporal de 2,10 metros de largo, el cual el paciente puede ingresar, ¿no? Y el tratamiento del magneto va abordado hacia la zona que queremos, en este caso la zona lumbar, ¿no? Junto con diversos agentes biomecánicos, láser, la ayuda del ultrasonido, ¿no? Los cuales serán parte de nuestro plan de tratamiento fisioterapéutico. Sí, tenemos la suerte de trabajar juntos en el servicio de medicina física y readaptación deportiva de la Clínica Montepríncipe, ¿no? Y sí, tenemos obviamente un magneto que es uno de los equipos de última generación que ha llegado a la clínica, ¿no? Un magneto de 360 grados, donde obviamente el nivel pues, de irradiación, ¿no? O de abordaje a través de los efectos del magneto es muy beneficioso para los pacientes, ¿no? ¿No? Tenemos, hablas de ese momento, ¿no? Tenemos la aplicación de láser puntual sobre los puntos, o sobre todo en la discopatía, ¿no? Donde hay mucho dolor a veces referido sobre el mismo punto, ¿no? Y que obviamente pues el láser nos ayuda, nos da esa oportunidad de abordar de forma más profunda, específica, ¿no? Sobre justo esos dolores muy agudos que a veces presentan las discopatías, ¿no? Y no olvidar que ahora tenemos pues, ahora lo último en Montepríncipe es la famosa aplicación de los PENS, ¿no? Los PENS es la estimulación nerviosa percutánea, ¿no? Que la hacemos a través de un electrodo invasivo, que en este caso son las agujas, ¿no? De acupuntura o de punción, donde nosotros emitimos corriente, un tipo de corriente tipo TENS o otro tipo de corrientes galvánicas, ¿no? De forma directa, ¿no? A la profundidad que nosotros queremos, ¿no? Eliminando la impedancia de la piel, ¿no? Y buscando un efecto de mayor analgesia, pues, sobre todo en estos dolores, ¿no? Hay que también tener en cuenta, Melanie, y explicarle a nuestros oyentes que pues también una de las características que nosotros tenemos de las discopatías, de las hernias, ¿no? Es no solo el dolor, sino también hay ese famoso entumecimiento, hormigueo que hay en el recorrido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una hernia discal a nivel cervical, obviamente vamos a tener un hormigueo, un entumecimiento en la parte del brazo, depende de la salida del nervio, ¿no? Del recorrido hacia nuestro brazo, ¿no? Y también vamos a tener esa debilidad, pesadez, ¿no? Que a veces también se da en las piernas cuando tenemos una hernia a nivel lumbar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, dependiendo los niveles donde se produce la hernia, obviamente vamos a tener ciertas características, ¿no? Y para este caso del recorrido, la utilización del PENS nos va muy bien justo para la evolución de nuestros pacientes, ¿no? Y no olvidarse que este tipo de tratamiento lo tenemos, pues, obviamente, en Montepríncipe Salud. Muy bien. Exacto, ver cada, por ejemplo, la salida del nervio, ¿no? Por ejemplo, a nivel cervical puede agarrar el plexo braquial y es lo que hace que lleve toda esa sensación, ¿no? Sensación, como usted comentaba, entumecimiento, hormigueos, o sensaciones de calor, puede ser tanto eso en miembro superior. En miembro inferior puede ser el recorrido del nervio ciático, ¿no? El nervio que sale a partir de L4, L5, S1, ¿no? Pasando desde la zona glútea, muslos, pantorrillas y puede llegar en ciertos casos hasta los pies, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, sí hay que precisar también, Melanie, que pues que hay fueron los factores, perdón, asociados al mecanismo de lesión, mejor dicho, de las hernias discales, pues tenemos obviamente ya otro tipo de desórdenes biomecánicos, ¿no? Como listesis, ¿no? Degeneraciones propias, ¿no? Politraumatismo. Entonces, va a haber mucho más de repente factores del mecanismo de lesión que pueden interactuar, pues, para irse formando una hernia, ¿no? Entonces, sí el bagaje es muy amplio de poder hablar, pues, diferentes tipos de factores que pueden producir una hernia, ¿no? Pero los que hemos hablado el día de hoy, pues, son los principales, ¿no? Hay una pregunta que tengo acá en línea donde me dicen, ¿y cómo puedo evitar irme a una cirugía, ¿no? Y eso pues está un poco también supeditado al nivel, ¿no? Al grado de lesión de una hernia, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco de cómo puedo evitar un poco llegar a una cirugía, ¿no? Claro, sí, mire, en mi experiencia he tenido pacientes que ya han llegado, el doctor ya le ha dicho, ¿sabes qué? Se va a cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido revertir ese diagnóstico, ¿no?
full ejercicios, estiramientos. Nosotros tenemos los ejercicios de Williams, ¿no? Que son aplicados en este caso, aparte de la columna, la elongación, el estiramiento, ¿no? El uso correcto de los agentes. Para eso nosotros también damos nuestra evaluación y con ello damos nuestro plan y el abordaje, ¿no? De esa manera podemos también revertir y disminuir el dolor, ¿no? Porque la hernia no podemos reducirla, podemos disminuir, atenuar el dolor, ¿no? Y de esa manera evitar que llegue el paciente a sala de operaciones. Claro, como lo has mencionado, Melanie, ¿no? O sea, hay muchas técnicas y métodos que utiliza el fisioterapeuta, ¿no? Para abordar este tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, pues lo que ha dicho, ¿no? El ejercicio de William, hay métodos de Mackenzie, hay inducción miofascial para la zona, hay técnicas de bombeo a nivel vertebral para, ¿no? La manipulación o la terapia manual específicamente para problemas de hernia. Entonces, claro, como lo acabo de mencionar en un momento, ¿no? ¿Cómo puede evitar una cirugía? Va a depender mucho de la fase que encontremos, obviamente, esa hernia discal o esa discopatía, y también mucho implica que el paciente siga las indicaciones, ¿no? Porque a veces necesitamos que el paciente vaya bajando progresivamente de peso, mejore la alimentación, descanse lo suficiente, haga sus ejercicios, ¿no? Porque no todo queda en la terapia, o sea, nosotros tratamos de encaminar al paciente, tratar de bajar los procesos inflamatorios y llegar a todos los procesos de recuperación, pero también necesitamos que el paciente pues vaya con nosotros de la mano haciendo las indicaciones para buscar una mejor evolución, ¿no? Obviamente en este tipo de lesiones. Exacto, porque la terapia se complementa en casa. Exacto, ¿no? O sea, la terapia no solo queda en ir a la clínica o ir a los centros y hacerlo, sino que también nuestros pacientes pues, obviamente cumplan con las indicaciones tanto de la parte médica como de la parte de la especialidad de fisioterapia. Muy bien, Melanie. Excelente. El día de hoy hemos hablado justo algo muy importante sobre lo que son las discopatías. Vamos a ir poco a poco viendo más temas como de Príncipe. Por ahí vamos a tratar de quitarle un poco de tiempo al famoso doctor Javier Chirnos. A ver si nos da tiempo para hacer un poco de charla con él. Nos hable un poco más de la visión y misión de Montepríncipe ahora en esta pandemia y después de la pandemia, qué es lo que se viene con Montepríncipe, ¿no? Y nada, Melanie, ¿dónde podemos encontrarte en la clínica? Danos la dirección de la clínica, danos los teléfonos para que nuestros pacientes, la gente que nos está viendo hoy en día, pueda hacer las consultas. Decirles que ahorita en esta etapa de cuarentena nosotros estamos atendiendo con todas las medidas de protección y protocolos según la ley y las normas del ministerio, ¿no? Donde van a tener la seguridad que son cubículos privados, donde podemos atenderlos sin ningún problema y con toda la seguridad. Exacto, el paciente puede venir con total seguridad. Nos encontramos en Avenida Javier Prado Este, 5770, en La Molina. Los números se encuentran acá en pantalla. Bien. Estamos por este periodo de cuarentena. Bien, nos encontramos a partir desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muy bien. Muy bien, Melanie, gracias, te agradezco la verdad hoy día por la invitación, gracias por aceptar, por hablar un poco más sobre estos temas dirigidos a la fisioterapia, la recuperación de nuestros pacientes y también para que las personas en forma general también conozcan un poco más de la salud y lo importante que es la fisioterapia para la recuperación y evolución de sus dolencias. Gracias, Melanie, te agradezco el día de hoy que has estado en nuestro programa y esperemos tenerte próximamente en otro segmento. Gracias a usted, licenciado. Muy bien, amigos, y ya el día de hoy damos por terminado esta secuencia de Fisiosport Balance, en ese segmento de fisioterapia y salud, y nos vemos el siguiente sábado con un nuevo tema sobre lo que es la fisioterapia y la adaptación deportiva. Nos vemos el siguiente sábado. Navegar libremente es lo que todos quieren,
Y sabemos que tú siempre quieres más, más y más. Por eso, del 3 al 28 de febrero, todos tus planes Flash favoritos, entre 30 y 148.9 soles, te dan muchas, pero muchas gigas extras. ¿Querías más? Te damos más. Flash. ¿Eres tú? Somos todos.